Imagina una ciudad pequeña, rodeada de enemigos por todas partes, pero con una ambición tan grande que llegaría a dominar casi todo el mundo conocido. Estamos hablando de Roma, cuyo poder comenzó mucho antes de convertirse en el centro de imperios y dinastías. ¿Sabías que las primeras conquistas en la península itálica moldearon la estrategia que Roma usaría para crear el mayor imperio de la antigüedad? A cada paso, aparecían nuevos rivales, batallas épicas y traiciones que podrían haberlo arrasado todo. ¿Y si una sola de esas guerras hubiera tomado un rumbo diferente? Roma comenzó su camino como una simple ciudad-estado, compitiendo por espacio e influencia en una península llena de pueblos diversos. La caída de los reyes etruscos en el 509 a.C. abrió el camino para la creación de la República, donde la guerra se convirtió en una cuestión de supervivencia. Entre las ciudades latinas y etruscas, Roma empezó a consolidar alianzas y a establecer sus primeras conquistas. Pero, ¿quién diría que esta competencia regional daría origen al futuro dominio sobre pueblos lejanos y culturas variadas? Las tensiones con otros pueblos latinos no solo se limitaban a luchas sin fin, también había acuerdos que forjaron la base para una futura administración. Mientras algunas ciudades resistían orgullosamente la influencia romana, otras veían allí una oportunidad de ganancia y seguridad. Así, las raíces de la expansión fueron sembradas, un constante movimiento de guerra y diplomacia que fortalecía el ejército e incrementaba la ambición de Roma. Sin embargo, las fuerzas rivales estaban lejos de rendirse. ¿Sabías que, en los primeros siglos de la República, el servicio militar era casi un deber sagrado para los ciudadanos romanos? A pesar de no tener la estructura sofisticada de un ejército profesional, el compromiso era el combustible que movía estas guerras iniciales. Y no solo eso, cada victoria traía nuevas promesas de riqueza, tierras y esclavos, alimentando el deseo de conquista que resonaría incluso en la época del imperio. La península itálica, aunque relativamente pequeña, concentraba tribus y ciudades con culturas propias, ritos guerreros y modos de organización particulares. Esta diversidad forzó a Roma a adaptarse a diferentes estilos de combate, desarrollando tácticas que más tarde se emplearían contra fuerzas tan variadas como los cartagineses, macedonios y hasta pueblos del Oriente. Lo que nadie esperaba es que esta fórmula de adaptación y disciplina militar transformaría a Roma en algo más que solo una república regional. Los etruscos fueron, en muchos aspectos, mentores culturales para Roma, pero la rivalidad entre ellos se intensificó cuando los romanos se vieron presionados a tomar control de áreas estratégicas. Béoos, en particular, era un objetivo codiciado por su riqueza y su cercanía al río Tíber. Con un ejército en creciente evolución, Roma decidió que era hora de probar su fuerza en un asedio prolongado, desafiando la fama de la ciudad etrusca más próspera de la región. El asedio de Béoos no fue sencillo, duró años e involucró la construcción de fortificaciones y túneles, además de estrategias para desmoralizar al enemigo. Hubo momentos en que la victoria romana parecía lejana, ya que los etruscos conocían muy bien el terreno y contaban con tropas experimentadas. Sin embargo, la determinación romana y la creciente ingeniería militar hicieron que la balanza se inclinara a favor de Roma. Al final, no solo bastaba con sitiar, había que minar la voluntad de luchar del adversario. ¿Sabías que el éxito en Béoos abrió la puerta a nuevas técnicas de asedio, usadas más tarde en ciudades como Cartago, 146 a.C., y Jerusalén, 70 después de Cristo? Además, la práctica de la colonización militar, con soldados asentados en las tierras recién conquistadas, empezó a consolidarse. Este método para garantizar lealtad y presencia romana sería esencial para el futuro imperio, ya que reducía la posibilidad de revueltas y creaba una red de apoyo militar dispersa. Cuando Béoos cayó, no se trataba solo de una victoria territorial, era la prueba de que Roma tenía los medios para someter a centros urbanos poderosos. Eso mostró al resto de la península itálica que la ciudad del Tíber no era un adversario cualquiera. Pero, ¿sería suficiente este triunfo para alejar las amenazas de todos lados? La respuesta llegaría poco tiempo después, de manera arrasadora. Los galos, provenientes de las regiones al norte de los Alpes, que eran guerreros temibles que frecuentemente migraban en busca de tierras fértiles y saqueos. Cuando decidieron ir hacia el sur, encontraron a una Roma confiada tras la victoria contra Béoos. Sin embargo, todo cambió en la batalla del río Alia, donde los romanos fueron sorprendentemente derrotados.
De repente, la ciudad estaba indefensa y el enemigo llamó a las puertas. El saqueo de Roma fue uno de los episodios más traumáticos de la historia inicial de la República, ya que la ciudad llegó a ser incendiada y casi destruida por completo. La ciudadela del Capitolio resistió heroicamente, lo que salvó a Roma de un aniquilamiento total. Sin embargo, la humillación fue tan grande que Roma terminó pagando oro a los galos para que se retiraran. Aún así, las heridas quedaron abiertas, trayendo lecciones profundas para la mentalidad romana sobre seguridad y fortificación. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un golpe tan devastador pudo generar una ciudad aún más fuerte? Los romanos se formaron sus defensas, reforzaron los muros y revisaron la estructura militar, entendiendo que la disciplina y la estrategia eran más importantes que la mera valentía. Eso fue un catalizador para crear un ejército más preparado, lo que transformaría a Roma en un bastión contra otras tribus del norte y, más adelante, contra cualquier adversario. El miedo a los pueblos bárbaros, especialmente a los galos, acompañó a Roma durante siglos. Más tarde, ya en el Imperio, ese fantasma reaparecería con las invasiones germánicas y el colapso del 476 DC. Pero, en ese momento, la prioridad era evitar que una tragedia semejante sucediera de nuevo. Para eso, Roma tendría que enfrentarse a enemigos aún más organizados, que pondrían a prueba sus límites en cada batalla. Si había un pueblo capaz de desafiar la rápida ascensión de Roma en la península itálica, ese era el de los samnitas. Guerreros decididos que habitaban regiones montañosas y conocían cada barranco, libraron 3 guerras violentas contra los romanos. La batalla de las Forcas Caudinas, 321 a.C., con su icónica humillación, demostró al mundo que Roma aún no era invencible, ya que sus soldados se vieron obligados a marchar desarmados bajo el dominio samnita. Durante este periodo, las pérdidas de ambos lados fueron enormes, pero el mayor perjuicio fue en el orgullo romano, querido al darse cuenta de que la guerra no era solo una cuestión de conquista, sino también de estrategia y adaptación. Roma aprendió a la fuerza que subestimar al enemigo podía tener un alto costo. Para levantarse, fue necesario innovar en la formación militar, flexibilizando tácticas y dividiendo al ejército en unidades más ágiles, conocidas como manípulos. ¿Sabías que este nuevo modelo de legión, surgido en respuesta a la fuerza samnita, fue crucial para futuras victorias, como en las guerras púnicas contra Cartago? La idea de tener grupos más pequeños y coordinados permitía maniobras complejas en terrenos montañosos o en campos de batalla amplios. Se terminó el modelo de falange heredado de los griegos y comenzó una estructura militar más versátil que garantizaría a Roma siglos de supremacía. Cuando al fin los samnitas fueron sometidos, casi toda la península itálica estaba bajo control romano o alineada por tratados que favorecían a la República. Pero ese equilibrio era frágil. Pronto aparecerían nuevos adversarios para poner a prueba la determinación de Roma, y el sur de Italia reservaba un encuentro explosivo con un general extranjero que cambiaría nuevamente la historia. Las ciudades griegas del sur de Italia, como Tarento, veían con preocupación la expansión romana hacia sus fronteras. Para resistir a esta amenaza, llamaron a Pirro de Épiro, uno de los generales helenísticos más renombrados, famoso por sus victorias en el mundo griego. Con tropas bien entrenadas y elefantes de guerra, Pirro logró 2 victorias iniciales, en Heracleia, 280 a.C., y Asculo, 279 a.C., pero cada triunfo tenía un alto costo. La expresión victoria pírrica nació exactamente de este contexto. Pirro sufría bajas tan pesadas que, incluso ganando en el campo de batalla, no lograba consolidar conquistas duraderas. Roma, por su parte, demostraba resiliencia y capacidad para recuperarse rápidamente. A medida que los esfuerzos romanos llegaban, el costo de sostener la guerra en Italia se volvía insostenible para Pirro, que terminó abandonando la península tras la derrota en Benevento, 275 a.C. ¿Te imaginabas que este choque entre Roma y la tradición helenística sería un ensayo para campañas futuras, como las guerras macedónicas, 214 a 148 AC? El contacto con Pirro ayudó a los romanos a comprender y enfrentar las tácticas helenísticas que involucraban falanges, elefantes y generales experimentados. Fue una oportunidad para aprender directamente con un maestro del arte de la guerra, transformando una vez más al ejército romano.
Con la salida de Tiro, las ciudades griegas de Italia no tuvieron más opción que aceptar la hegemonía de Roma, que pasaba a controlar prácticamente toda la península. Pero se engañan quienes piensan que ese dominio absoluto significaba paz duradera. Al contrario, ahora que habían conquistado Italia, los romanos tenían las puertas abiertas hacia un escenario más amplio en el Mediterráneo, donde imperios y dinastías esperaban para poner a prueba su fuerza. Las guerras contra etruscos, samnitas y galos enseñaron una lección valiosa. Solo un ejército disciplinado y versátil podría enfrentar a tantos enemigos diferentes. El modelo de falange ya no era suficiente, y la legión romana, compuesta por manípulos y cohortes, emergió como la respuesta ideal. Este formato permitió que el comando se descentralizara, haciendo que cada unidad fuera más autónoma en combate. Con el paso del tiempo, esta legión evolucionó hacia un verdadero sistema profesional de guerra, donde cada soldado recibía un entrenamiento riguroso, sueldo y derechos. ¿Sabías que, en la cúspide del imperio, las legiones incluso podían elegir y derribar emperadores, mostrando el poder político que había alcanzado el ejército? Esta influencia sería un factor determinante en futuras crisis, dejando claro que el poder en Roma siempre estuvo ligado a la fuerza militar. Al mismo tiempo, la estructura legionaria ofrecía la base para enfrentar múltiples frentes de batalla. Mientras un general luchaba contra tribus bárbaras en el norte, otro se enfrentaba a civilizaciones orientales en el este, apoyado por suministros y comunicaciones eficientes. Era prácticamente una gran máquina, donde cada legión funcionaba como una pieza clave para mantener el dominio romano. La península itálica se convertía, entonces, en el centro de reclutamiento y organización militar. Este mecanismo de guerra, perfeccionado desde las primeras disputas regionales, sostuvo a Roma en campañas decisivas, como las que lucharon contra Aníbal, 218 a 201 AC, o en las batallas contra Vercingetorix, 52 a.C. Pero si hoy celebramos la grandeza de las legiones, no debemos olvidar que ese mismo poder militar exigía enormes recursos y control del Estado. Y cuando la unidad política comenzara a desmoronarse, las legiones también empezarían a servir a intereses particulares, abriendo paso a disputas internas cada vez más intensas. Durante la conquista de Italia, Roma desarrolló un sistema de alianzas y colonizaciones que resultó ser increíblemente efectivo. Las ciudades aliadas estaban obligadas a proporcionar tropas y pagar tributos, pero a cambio recibían protección militar. Este modelo creaba dependencia y, al mismo tiempo, ofrecía cierta autonomía local a los pueblos subyugados, lo que reducía las posibilidades de rebeldía inmediata. En la cúspide del imperio, esta práctica se expandió a las provincias, que debían impuestos y soldados auxiliares, alimentando la máquina de guerra romana y enriqueciendo la capital. ¿Sabías que gran parte del poder de Roma provenía precisamente de esa red de ciudades y provincias esparcidas, cada una contribuyendo al inmenso mosaico imperial? Ese era uno de los secretos para sostener campañas ininterrumpidas en múltiples territorios. Sin embargo, este sistema tenía fallas. Con el crecimiento acelerado, la comunicación y el control central se volvían más difíciles. Los gobernadores muchas veces abusaban de su poder, explotando provincias para su propio beneficio. Además, las desigualdades y la presión fiscal alimentaban resentimientos que podían estallar en revueltas, especialmente cuando se acercaban tiempos de crisis. Las alianzas, antes consideradas sólidas, podían convertirse en focos de inestabilidad. La península itálica sirvió como laboratorio para este modelo, y su aparente eficacia animó a Roma a aplicarlo en regiones como Hispania, Dalia e incluso en el distante Egipto. Pero, ¿seguiría este mismo método siendo infalible a medida que las fronteras se hacían gigantescas? Cuando la administración se volviera pesada y los enemigos más organizados, la máquina romana empezaría a mostrar sus primeros signos de debilidad. El trauma del saqueo de 390 a.C. dejó un legado profundo. Roma nunca se olvidó del peligro que venía del norte. A lo largo de los siglos, se lanzaron campañas punitivas e invasiones preventivas contra gauleses y otros pueblos bárbaros, consolidando la presencia romana en la región que se convertiría en la Galia. Pero esta conquista no borró el temor arraigado en cada ciudadano. Durante el imperio, ese mismo miedo fue reavivado por los movimientos de tribus germánicas, unos y otras confederaciones bárbaras que ponían a prueba las fronteras.
Las legiones, que antes eran invencibles, empezaron a perder cohesión y disciplina, especialmente cuando la política interna romana se sumía en crisis sucesivas. ¿Alguna vez has pensado cómo habría sido la historia si las legiones de 390 a.C. se hubieran aplicado con más vigor? El saqueo de Roma por los visigodos en 410 después de Cristo mostró que la ciudad no era intocable, repitiendo el choque de siglos antes, pero ahora en un contexto mucho más complejo. Las defensas romanas ya no eran suficientes para detener las oleadas de invasores, y el poder central estaba fragmentado en disputas de autoridad. Lo que comenzó como un temor se convirtió en una devastadora realidad. Para algunos historiadores, la caída de Roma en 476 después de Cristo simboliza el fin oficial del Imperio Romano de Occidente. Pero la semilla de este acontecimiento se sembró mucho antes, cuando los gauleses demostraron que incluso la ciudad más formidable podía ser derribada. Y todo empezó en esa península itálica, cuyas primeras conquistas forjaron al mismo tiempo la fuerza y la fragilidad de Roma. La conquista de Italia fue el impulso inicial que moldeó el destino de Roma como potencia dominante, abriendo camino a aventuras militares sin precedentes. Cada batalla enseñó algo nuevo, perfeccionando la formación de las legiones y creando un mecanismo de control que se extendería por territorios lejanos. Pero todas las grandes realizaciones conllevan el riesgo de la soberbia y la negligencia, como se vio en los siglos siguientes. ¿Sabías que si los samnitas o Pirro de Epiro hubieran prevalecido, tal vez nunca hubiéramos presenciado el surgimiento de un imperio que influyó en la cultura, el derecho y la arquitectura de gran parte del mundo occidental? Esta reflexión nos muestra cómo pequeños detalles históricos pueden cambiar la trayectoria de imperios y dinastías enteras. Bastaría con una victoria menos de Roma para que el escenario global fuera completamente diferente. Ahora, piensa en todas las tramas, alianzas y transformaciones que hemos recorrido. ¿Cuántas veces Roma estuvo al borde de caer, pero se levantó aún más fuerte? Esta historia de superación sigue inspirando hasta hoy, demostrando que la determinación y la adaptación pueden llevar a cualquier nación a grandes logros. Sin embargo, cuando el poder se vuelve indiscriminado, lleva dentro de sí la semilla de su propia ruina. Si te gustó este viaje por la ascensión romana y sientes curiosidad por descubrir más sobre estos sorprendentes caminos de la antigüedad, no dudes en suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con todos los amantes de la historia. Deja en los comentarios qué más despertó tu curiosidad. ¿Habría caído Roma si una sola batalla hubiera salido diferente? Participa en el debate y ayuda a mantener viva la llama de estas historias fascinantes.